Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Nosotras somos Desvergonzadas, yo soy Ingrid, ella es Paola, y hoy venimos a platicar un tema muy interesante aprovechando el 10 de mayo y queremos platicar sobre maternidades conscientes, que, bueno, es toda esta onda de, pues, el rol del patriarcado sobre la maternidad, la romantización de la maternidad, en cuanto a políticas públicas, la conciencia de clases, todo lo que involucra y engloba el ser madre en un sistema patriarcal y además capitalista en el que vivimos ahora. Y pues para ello tenemos a una invitada muy especial. Exactamente, tenemos a la doctora Wallis Becerril. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales, con énfasis en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchísimas gracias por darnos este espacio para hablar de este tema tan importante. Gracias a ustedes por la invitación y por el interés en el tema, ¿no? También. Claro, pues mira, vamos a comenzar, como ahorita lo mencionaba Ingrid, ¿no? Estamos en un sistema heteropatriarcal que nos ha oprimido como mujeres. Y creo que dentro, o sea, el feminismo hace que tomes conciencia de muchísimas cosas, ¿no? Y entonces, tengo entendido que tú eres mamá feminista, ¿no? Entonces, justo es esto, ¿no? O sea, ¿cómo es maternar desde el feminismo sabiendo que la maternidad puede ser entendida a lo mejor como una herramienta más de opresión dentro de este sistema heteropatriarcal? Em, Porque hay muchísimas desigualdades estructuralmente, porque luego, pues, se le carga más la mano a la mujer, se duplican las jornadas, bueno, son muchísimas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo es este maternar justo con, pues, también con estos roles de género? O sea, ¿qué es lo que pasa, no? ¿Cómo se ve desde esa perspectiva feminista? Sí, pues es muy complejo, ¿no? Y es muy compleja, pues sí, la pregunta y el planteamiento, pues, que se hace desde las propuestas feministas, ¿no? Desde la perspectiva feminista, pero también desde la propia vivencia, ¿no? Cuando yo decidí ser mamá, pues sí, ya traía una conciencia de género, ¿no? Ya traía como una formación feminista. Y entonces, pues ya venía cuestionando, pues los roles de género, ¿no? Ya cuestionaba como la carga de trabajo que es mayoritariamente hacia las mujeres con respecto al trabajo de cuidado, ¿no? Al trabajo doméstico. Y bueno, pues yo recuerdo que cuando yo estaba embarazada, justamente estaba tomando un taller con la doctora Marcela Lagarde, un taller de Casandras, ¿no? Y justamente yo en la última sesión que tuvimos en ese taller, ella, pues vaya, o sea, todo el taller pues fue reflexionar sobre cómo construirse a una misma, ¿no? Cómo trabajar sobre la mismidad, sobre una, ¿no? Construirse como sujeta histórica. Y entonces en la última sesión ella, nos dijeron que podemos hacerle cualquier pregunta, ¿no? Entonces yo embarazada y con con todas estas reflexiones, yo le pregunté, le dije que justo que cómo era, ¿no? O sea, cómo le iba a hacer, cómo le hacía para que cuando estuviera maternando no me perdiera a mí misma, ¿no? Esa era como mi pregunta, ¿no? Y bueno, se lo preguntaba a ella, pues por victoria feminista, pero también porque ella también es madre, ¿no? Y entonces, pues, un poco, pues tratando de buscar esas respuestas que una misma se hace y que no sabes cómo lo vas a resolver, ¿no? Y entonces, pues ella no me dio una respuesta, obviamente, ¿no? No me dijo, no, este es el camino o así es el proceso. Lo único que me dijo es que como feministas, pues tenemos más herramientas, ¿no? Para poder enfrentar la maternidad, para poder cuestionarla, para poder vivirla, ¿no? Pues de otra manera y que eso pues ya era un gran aporte, ¿no? O sea, como todo este bagaje feminista ya hacía que pues eso fuera a lo mejor, pues sí, mi vivencia fuera completamente distinta a la que tenían otras mujeres que nunca habían tenido la oportunidad de cuestionarse estos asuntos, ¿no?
Ujú. Y bueno, pues te he de decir que ya en los hechos, ¿no? Ya en la propia vivencia, pues es sumamente complicado porque justo una siempre está como cuestionando, ¿no? Pues esto, o sea, ya traes las gafas violetas y todo el tiempo, ¿no? Estás como de, ¿y yo por qué tengo que hacer esto, no? ¿Y yo por qué tengo que tener como una mayor carga de trabajo? Pero al Sí. mismo tiempo también está toda esta otra cuestión que tiene que ver con la vida y con el cuidado, con la ética feminista, ¿no? Pues entender que al mismo tiempo también tenemos toda esta otra, pues te digo, la ética feminista, ¿no? Que tiene que ver con el cuidado de los sujetos, de los seres humanos, ¿no? Y entonces, de repente yo, pues en los primeros meses, ¿no? No sabía justo cómo combinar esas dos cosas, ¿no? O sea, cómo combinar el cuidado hacia mí misma, hacia mí como sujeta histórica, mi mismidad, ¿no? A no perderme lo que yo le decía a ella, ¿no? A no perderme en la maternidad. Y al mismo tiempo me debatía con cómo le hacía para darle todo el amor y cuidado a un ser indefenso, ¿no? Que Sí. dependía completamente de mí. Independientemente de que sí, afortunadamente yo pues tenía una red de apoyo, tengo una pareja, mi mamá, quien me ayudaba en la casa, ¿no? Pero aún así, pues estos debates son muy internos y son Claro. muy subjetivos, ¿no? Entonces, encontrar como ese punto medio, pues me ha llevado como mucho tiempo, ¿no? Me ha llevado, mi hijo ahora tiene 2 años y medio, pero pues los primeros años pues son súper demandantes. Además, también estas experiencias pues indudablemente atraviesan por tu cuerpo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el posparto, el puerperio, la lactancia, ¿no? Pues eso, aunque tú de repente quieras decir, pues es que quiero tiempo para mí, tenía, o sea, el crío pegado las 24 horas al pecho, ¿no? Porque es súper demandante. Entonces, la verdad es que les digo, cada uno va como construyendo, también vas aprendiendo que cada una va construyendo con su propia forma y que una también tiene algo que también pude comprender ya en la experiencia, es esto que siempre Marcela Lagarde también nos dice, de cómo nosotras somos sujetas sincréticas, ¿no? Y entonces tenemos una parte de tradicionales y una parte modernas, ¿no? Dice, somos sujetas modernas y tradicionales a la vez y nos debatimos justamente porque tenemos esas concepciones tradicionales y modernas y yo he de aceptar que tenía una concepción muy tradicional de la maternidad, ¿no? Porque justamente yo fui criada en un hogar donde mi madre se dedicó completamente al cuidado de nosotros, ¿no? Al trabajo del hogar. Y entonces mi concepción sobre la maternidad, pues estaba muy vinculada a eso, Ujú. ¿no? Al cuidado por completo. Pero al mismo tiempo, teóricamente, ¿no? Porque teóricamente yo sabía que eso no era lo que yo quería, que eso no era, pues sí, que eso podía perderme a mí misma, ¿no? Pues en este proceso. Y bueno, también, pues, yo con eso, bueno, pues con toda esta reflexión, fui tomando como decisiones y fui tomando como conclusiones, ¿no? Y fui decidiendo qué momentos yo quería disfrutar así, ¿no? Como una mamá que se dedica completamente al cuidado y que quería disfrutar. Y que también tenía que poner límites y pausas, ¿no? A eso, porque yo no me sentía contenta solamente criando, ¿no? Porque yo quería hacer otras cosas, porque pues eso necesitamos tiempo, cuidado, etcétera. Y es muy complicado justamente por algo que ustedes ya mencionaban ahora al inicio de la entrevista, que tiene que ver con la propia estructura social, ¿no? Porque para que nosotras las mujeres logremos no maternar en estas condiciones necesitamos muchos apoyos. Y los apoyos no solamente tienen que ver con lo que nuestras redes cercanas nos pueden aportar, que ya es mucho, pero, sino que también tiene que ver con toda la estructura social, o sea, tiene que ver con las políticas públicas, como decían, con las políticas laborales, con la perspectiva que tienen las demás personas sobre las mujeres que maternamos
y sobre las infancias también, ¿no? O sea, porque de repente las infancias no caben, ¿no? Las niñas y los niños, los bebés, no caben en otros espacios y entonces sí, sí, sí quieren que trabajemos, pero que dejemos a los hijos en otro lado, que pareciera que no se ven, ¿no? Que no Sí, sí. existen. Y eso pues es imposible, les digo, es como un binomio ¿no? Por lo menos cuando son muy pequeñitos los bebés, que a veces es, pues esa, ¿no? Que pareciera que no quieren separarse nunca de la mamá. Entonces, pues todo eso lo hace mucho más complicado, ¿no? Entonces, pues sí, yo paso por un montón de reflexiones sobre ello y les digo, también otra cosa que he vivenciado, pues tiene que ver con las redes de apoyo. Y las redes no solamente, pues, les digo, sí, pues en mi familia, mi mamá y eso, y esto que dicen de que se necesita un ejército para cuidar a un bebé, a una bebé, pues es cierto, ¿no? O sea, demanda mucho tiempo, mucha energía, muchos recursos, ¿no? Pues sí, ¿no? Es como un trabajo. Yo se puede decir que es la chama más difícil que he hecho en toda mi vida, ¿no? Sí, Es sí. el trabajo más difícil de toda mi vida y pero sumado a ello también me acompañé de grupos, eso es una cosa muy interesante, ¿no? Que hay muchos grupos que se están haciendo de madres en Facebook, en WhatsApp, ¿no? O sea, por todos lados encuentras grupos, ¿no? Pero yo lo que observo en estos grupos es cómo, pues, la estructura sigue sosteniéndose igual, ¿no? O sea, el patriarcado sigue diciendo que somos las Sí. mujeres las encargadas del cuidado y el maternaje, porque en todos estos grupos yo no he visto hombres, ¿no? Todos estamos puras mujeres, ¿no? Y todas Sí. preguntándonos cosas básicas del cuidado, de lo que sea, ¿no? O sea, hay grupos de lactancia, hay grupos de cuidado, hay grupos de crianza consciente, hay así un montón, pero en ¿Y dónde todos cae la solo estamos paternidad, no? mujeres, ¿no? Ajá, solo Sí. vemos mujeres, sí. Entonces, pues un poco así como en resumidas cuentas, que no todo es rosa, ¿no? Y tampoco todo es amargo, que es agridulce la maternidad, ¿no? O sea, tiene sus Sí. momentos como muy bonitos, pero también tiene momentos, pues muy duros, ¿no? Y muchos de estos de los que también mucho no se habla, ¿no? Les decía, el puerperio para muchas mujeres es una etapa muy difícil, ¿no? Para mí lo fue, pues una etapa como de mucha oscuridad, ¿no? Como Sí. de repente como de mucha soledad, de a veces momentos como muy depresivos, ¿no? Entonces son, pues todas esas cuestiones que no se ven. Entonces, en un mismo día yo les decía, ¿no? Alguna vez que también me hicieron una entrevista, en un mismo día puedo estar, ¿no? En el pico de la emoción y en el mismo día, pues me arrepiento 10 veces de haber sido mamá, ¿no? Entonces, es una cosa así como de subidas y bajadas, ¿no? Sí, y que pareciera que no está bien decirlo, ¿no? O sea, con esta romantización justo de la maternidad que, pues, incluso hay muchas personas, sobre todo generaciones como más anteriores, que mujer es sinónimo a madre, ¿no? Y entonces tú eres superplena, sí, o solo sí eres madre. Ya realizaste toda tu vida o si llegas, no sé, 40, 50 años y no eres mamá, entonces ya te tachan ahí de otras cosas, ¿no? Y pareciera que no se habla de esta otra bueno, que te dicen, ser madre es lo mejor que te puede pasar en tu vida. Pero, ¿y qué pasa con esta otra cara de la moneda, no? Este lado caótico, este lado de decir: "No he dormido en varios días, me siento supercansada", y que nadie pareciera que nadie quiere hablar de esto, pero bueno, que ahora que lo mencionas, pues sí es muy interesante. Sí, y que todo el mundo, o bueno, porque ya hasta la fecha lo sigues escuchando, ¿no? Que todo el mundo te dice, pero vale la pena, ¿no? O sea, y yo muy al principio, o sea, justo con mi pareja decíamos, no, no vale la pena, ¿no? O sea, ¿no? Así, el no Sí, dormir, el estar cansados, ¿no? Así como y a lo que vamos, vaya, no es que no amemos a nuestro hijo, ¿no? Sino que hay que hacer como una diferencia o hay que distinguir claramente que justamente esto significa mucho trabajo y que una cosa, o sea, que el sacrificio, vaya, no tendría por qué ser largo, ¿no? O sea, sí, el costo
el costo de tener como o de amar a una persona, pues no tendría que ser el sacrificio, ¿no? Entonces, en ese sentido de no lo justifica, ¿no? O sea, Ajá. no podemos como justificarlo porque es que vale la pena, entonces sí, sacrifícate y deja todo lo demás de lado, ¿no? Sí, Y justo como ahorita mencionabas lo de las políticas públicas, ¿no? O sea, creo que en estas maternidades hay muchísimos tipos, ¿no? Digo, creo que el ideal es tener a tu pareja y que la crianza sea en conjunto, ¿no? claro. Maternidades y paternidades, ¿no? Pero lamentablemente hay muchísimas madres solteras, ¿no? Y que también hay un estigma en contra de ellas y, no sé, hasta una revictimización, ¿no? Tanto de la sociedad como hasta del Estado, porque hasta luego, hasta te culpan, ¿no? Por haber sido madre soltera, ¿no? De, ay, pues no eligió bien al marido, ¿no? O no eligió bien al padre, como pues ahora hasta tú tienes la culpa de que él sea un irresponsable, ¿no? Entonces, en esto, o sea, ¿qué políticas públicas se podrían crear? Porque creo que se complica más. O sea, sí es importante tener las redes de apoyo, pero cuando eres madre soltera es de, tengo que trabajar y a dónde voy a dejar al niño y ahora qué voy a hacer, ¿no? Creo que hay países en donde sí tienen guarderías 24/7, pero aquí no. Entonces, aquí sí sigue dando como los dejas con la abuelita o con la tía, que al final de cuentas siempre terminan siendo las mujeres, ¿no? Estas redes de Entonces, apoyo. Ujú. ajá, ¿qué políticas públicas se tendrían que crear para también dar como atención a estas madres solteras? Porque, pues, sí, supongo que sí es más complicado para ellas, ¿no? Sí, hay pues eso, como una perspectiva, ¿no? Que plantea como cómo colocar el cuidado de la vida en el centro, ¿no? En términos como de política pública. Y cuando pensamos a la vida, ¿no? Que justamente pues mucho desde el feminismo lo decimos, somos las mujeres las que sostenemos la vida, ¿no? Y cuando hablamos de la vida hablamos pues de las infancias, hablamos de la naturaleza, hablamos de otras personas, de las personas enfermas, que al final de cuentas siempre somos las mujeres las en las que recae el cuidado, ¿no? De las otras personas y recae pues eso, el sostenimiento de la vida. Em, Hay muchos modelos, ¿no? De familias. Estamos o hemos sido como criadas pensando que existe pues este modelo ideal, ¿no? Heterosexual, ¿no? De la mamá, el papá y los hijos, ¿no? Pero en realidad históricamente las familias pues han sido muy diversas, ¿no? En realidad hay mamás con abuelas e hijos, hay hermanas, hay pues recientemente, pues también podemos hablar de parejas homosexuales, ¿no? Que también están encargadas del cuidado y la crianza. O sea, hay como muchos modelos y creo que este modelo, o históricamente que este modelo moderno de familia, ¿no? Del papá, la mamá, los hijos, em, si bien, ¿no? Y como también lo hemos estudiado, ¿no? Si bien como todos estos procesos históricos han hecho que los sujetos ganemos conciencia, por ejemplo, sobre nosotros mismos, sobre nuestra racionalidad, la libertad, etcétera, también hay una serie de lazos y de interacciones sociales que se perdieron con este modelo de familia. Y entre ellos está el de la crianza, justamente, ¿no? La crianza era colectiva, o por lo menos en otras sociedades ha sido colectiva. No fue como ahora la vemos, ¿no? Solamente mamá y papá, hijos. La crianza se hacía a través de familias, ¿no? Enteras, ¿no? Y entonces eso sí, pues siempre las mujeres hemos estado encargadas, ¿no? Pero eran varias mujeres compartiendo el cuidado, la crianza, varias crías, ¿no? O sea, varios hijos de varias mujeres compartiendo el mismo espacio. Y a lo que voy con esto es que la manera en la que se fue modificando, ¿no? Este modelo de crianza, pues tiene que ver, pues sí, con nuestras formas de producción, ¿no? Con este sistema capitalista, con las formas de organización de trabajo, ¿no? De cómo decidimos qué son las jornadas de trabajo, de cómo se separa también el trabajo del espacio doméstico y se lleva al espacio público, ¿no? O sea, antes el trabajo pues se realizaba en el propio hogar, ¿no? Los talleres de herrería, pues todo lo que se confeccionaba estaba dentro de los hogares y por lo tanto la crianza pues era, ¿no? No estaba desvinculada, era parte del todo. Lo que sucede ahora es que está completamente desvinculada y está completamente separada y entonces, pues eso lo complica muchísimo,
porque les digo, pareciera que no existen, ¿no? Pareciera que sí, eres cuidadora o mamá en tu casa, pero no lo eres fuera, ¿no? Y entonces no hay una comprensión sobre ello, hay como una separación, ¿no? Es uno de los efectos de esta separación de lo público y lo privado, y entonces, pues sobre todo si quienes maternan o cuidan de manera solitaria, pues se las miran mucho más complicadas, ¿no? Y entonces, yo lo que pienso es que las políticas públicas no solamente tendrían que pasar, sí es muy importante construir estos espacios de cuidado de las infancias y de otras personas, en donde pues eso puedan estar varias horas porque tú tienes que trabajar, ¿no? Porque quieres hacer otras actividades, ¿no? Esos son muy importantes, pero también es muy importante que exista como pues como una mirada, como una incorporación justamente del cuidado en el centro de la política pública, y esto significa que esto sería visible en cualquier centro de trabajo, ¿no? O sea, que tu centro de trabajo entonces tendría que pensar que las personas que trabajan ahí también maternan, cuidan, paternan, ¿no? O sea, que todos los sujetos están encargados del cuidado de la vida de otros sujetos. Sí, Y en ese sentido, entonces, pues las políticas laborales tendrían que tener al tener esta incorporación, pues se abren un montón de posibilidades, ¿no? O sea, desde permisos laborales, ¿no? Que no tienen que ver no solamente con los días de maternidad o pues sí que te dan después del parto, sino que tendrías que tener una serie de permisos, pues a lo y que largo de todo el año, además ¿no? solo le dan esos días a las mujeres, ¿no? O sea, no Solo a hay las espacio para los mujeres, hombres. no hay una incorporación para los hombres, que tendría que haber a lo mejor hasta cierta flexibilidad en los centros de trabajo por si algún día no puedes dejarlo en ningún lado, tener como un espacio de cuidado ahí, horarios flexibles, o sea, implica, ¿no? Pues sí, si la perspectiva es desde ahí, si colocas esa perspectiva, entonces, ¿no? Se vuelve como con otra mirada, ¿no? Lo laboral, o sea, se vuelve más flexible y tiene como otras condiciones. Y también esto hace que socialmente también haya como una responsabilidad sobre el cuidado de las Claro, infancias, ¿no? Porque de repente les digo, al tener esta visión de, no, pues si tú tienes hijos, pues fue tu gusto y fue tu problema y entonces tú cuídalos, socialmente tampoco hay un apoyo, ¿no? Y entonces lo vemos en un montón de espacios. Lo vemos en el transporte público, ¿no? O sea, los transportes públicos no están diseñados para, ¿no? Para quien traiga a un bebé claro. o a los niños o, ¿no? Lo vemos en otros espacios en donde solo están pensados como espacios que son para adultos, ¿no? Y que no hay posibilidad de ingresar a infantes o tampoco a otras personas con discapacidad, qué sé yo, ¿no? Entonces, les digo, no solamente tiene que ver, ¿no? Con una ley laboral o con una política pública, sino con un cambio de perspectiva que impacte en sí, ¿no? Como todas las estructuras, ¿no? Ujú. Pues por supuesto que tiene que ver con un cambio también cultural, ¿no? Con la manera en la que miramos culturalmente el cuidado, la maternidad, la crianza. Y luego pienso también, por ejemplo, en que de repente todo se enfoca también en las crías, ¿no? O sea, sí, permisos bueno, tienes tu hora de lactancia y tienes tus 45 días después del parto. Y luego yo digo, lo que les digo, o sea, son días muy solos para las madres, ¿no? Y entonces, pues no conozco un centro laboral que ofrezca asesoría psicológica, apoyo psicológico, ¿no? Que ofrezca grupos de reflexión entre mujeres, ¿no? Que puedan compartir cómo se sienten. O sea, también eso, ¿no? No estamos pensando en las madres, ¿no? Y no estamos pensando en todo lo que ellas también necesitan. Empiezan a ver como estas perspectivas, ¿no? De justamente cuidar a las cuidadoras, ¿no? Porque pues las cuidadoras necesitan descanso, necesitan reponer energías, necesitan apoyo psicológico. Entonces, eso también tendría que estar incluido, ¿no? Y lejos de, pues, hacer como críticas, ¿no? Además eso, porque cuando ejerces la maternidad, pues críticas por todos lados, ¿no? O sea, si lo haces de un modo, bien, si lo haces de otro modo, ¿no? O sea, si no está bien, porque cada quien pareciera que tiene como
¿no? Pues la palabra para decir cómo tienes que hacerlo. Sí, Y eso también pesa mucho. o que solo hay un tipo una forma de maternar, ¿no? En pues, diversidad de contextos hasta socioeconómicos, ¿no? Que no es lo mismo maternar con un trabajo que apenas si te da, a maternar con la facilidad de, tengo a una persona que me ayuda a cuidar a mi hija, hijo, hija, etcétera. Entonces, pues también como si hubiera una sola receta para ser madre, ¿no? Y si no eres esa receta, pues entonces lo estás haciendo mal. Y de todos modos hay una revictimización, sea cual sea el caso, ¿no? O sea, la mamá luchona, porque además este término, pues, bañado de clasismo y misoginia, o por otro lado, el criticar a las mamás que tienen a una persona que les ayuda porque no es una buena madre. Y bueno, y dentro de esto que estoy mencionando, pues también eh, existe esta idea, ¿no? De cuando no eres una madre entregada, entonces eres una mala madre, ¿no? Si no, lo que mencionabas hace rato de cómo tú veías a tu mamá, a lo mejor yo también tuve esa referencia de mi madre así súper entregada y yo bueno, al menos en esta generación pasa mucho que por tener esa idea, entonces se crea esta como maternofobia, no sé cómo llamarlo, Ujú, pero ujú. esta fobia a ser madre, ¿no? Como si, no, yo no me quiero embarazar y qué miedo y qué horrible ser mamá, como si fuera algo pues sumamente negativo, ¿no? Entonces, pues también, ¿qué pasa con esto? Sí, yo creo que está justo muy vinculado al estereotipo de la maternidad, ¿no? Y al estereotipo de que somos las mujeres las que tenemos que cumplir con el cuidado de Ujú. los hijos y las hijas, ¿no? Em, sí hay un vínculo muy fuerte en tanto que, o sea, nosotras somos las que gestamos, las que parimos, ¿no? O sea, todo ese proceso que pasa por nuestro cuerpo tampoco lo podemos como, ¿no? Anular o decir que no existe. Y por supuesto que tiene además impactos muy fuertes en la vida de las mujeres, ¿no? En las vivencias, en la Sí, experiencia. Todo ese proceso, pues no lo podemos negar, pero lo que sí es que sí tenemos que dejar de vincular, ¿no? El cuidado solamente a las mujeres, ¿no? Y los hombres tienen que asumir la responsabilidad también del cuidado, ¿no? De los hijos, de las hijas, de sus parejas, ¿no? De sus madres, de sus claro. padres. O sea, tienen que asumir que también a ellos, ¿no? También son responsables del cuidado, ¿no? Entonces, me parece que es ahí donde está, ¿no? O sea, pues sí, por supuesto que si tú dices, pues es que a las mujeres son a las que siempre les tocan y es una experiencia horrible, pues sí, no van a decir, no, pues yo no quiero, ¿no? O sea, este, ¿cómo voy a querer hacer algo así, no? Pero, insisto, ¿no? Que está vinculado a eso, a ese estereotipo. Ahora, independientemente de que tengamos o no tengamos hijos, eh, también, ¿no? La doctora Lagarde siempre nos dice, las mujeres estamos construidas en este cautiverio, ¿no? De las madres esposas. Entonces siempre andamos por la vida cuidando a todo mundo, ¿no? O sea, como si fuéramos. Y que entonces las mujeres, ¿cómo somos educadas para andar cuidando siempre de todo mundo, ¿no? Y entonces dice, pues no, a lo mejor no tienen hijos, pero ustedes andan maternando al novio, a la novia, A no, los a las amigos. amigas, a los amigos, ¿no? Sí, Hasta el jefe, ¿no? A los compañeros de trabajo, ¿no? O sea, siempre sí, con sí, sí. ¿no? De andar como cuidando a todo mundo. Y vaya, en sí no es que el cuidado, ¿no? En sí mismo, pues sea malo, ¿no? Más bien, pues tendremos que pensar en que todas las personas, pues eso, asumir la responsabilidad que tenemos frente a las demás personas y pues que también tendríamos que cuidarnos entre todos, ¿no? Y ahora cuidarse, pues no significa ser servicial o ser una, pues sí, que alguien, ¿no? Que esté sometida a alguien o que, ¿no? Tengas que servirle así siempre a las demás personas. Más bien eso, cuando hablamos de un cuidado con esta ética de la responsabilidad del cuidado, pues hablamos, pues sí, de ser cuidadosas con todas las personas y eso pasa por el amor, por el respeto, ¿no? O sea, pasa por otras cuestiones que no tienen que ver con una servidumbre, ¿no? Sino Ujú. pues tienen que ver con otras cuestiones. Entonces,
sí, pues modificar esto está sumamente complicado, ¿no? Y sí entiendo. Ahora también es válido que las mujeres pues decidan no maternar, ¿no? Y yo les digo, ¿no? O sea, y hay, por ejemplo, he leído también varias notas sobre mujeres que dicen, pues yo la verdad es que me arrepiento de haber sido madre, ¿no? Y digo, también está bien que lo digan, Es válido, ¿no? Pues claro. sí, no, y no lo hubieran sabido hasta que no tuvieran la vivencia, ¿no? O sea, yo les digo, me arrepiento 10 Claro. veces al día y luego me pongo feliz 10 veces al día, o sea, pues no pasa, ¿no? Entonces, tampoco está mal, pero cuando vemos los comentarios, ¿no? Sobre estas notas de otras personas, bueno, pareciera que dijeron, ¿no? Y entonces todo el mundo es, ay, que, ¿cómo puede ser? Qué mala Sí, madre, ¿no? O pobre de su hija, de su hijo, seguramente, va a vivir con un trauma porque no lo quería, o sea, ¿no? Y no tiene, sí, sí. y insisto, ¿no? Hay que desvincularlo, no tiene que ver una cosa con la otra. El que estas mujeres no lo digan abiertamente, pues justamente por toda la chamba que implica, pero eso no es sinónimo de no quiero a mi hijo, ¿no? Ajá, De no lo amo. Por el contrario, más bien sí. justamente por esa responsabilidad que se despliega es que dicen, mejor no hubiera tenido, ¿no? Entonces, digo, también es válido, ¿no? Sí es por eso es una decisión, me parece, que tiene que estar además ¿no? En las mujeres, ¿no? Nadie más tendría que decidir sobre si queremos o no ser madres, justo por toda esta chamba que implica y por todo esto que les digo que atraviesa nuestros cuerpos, no atraviesa los cuerpos de nadie más, no pasa por nuestros cuerpos. Sí. Entonces, Y qué es pasa una y por decisión. lo físico y lo psicológico también, ¿no? Y que Así nadie lo es, vive ¿no? por ti. Y de ahí, Sí, cuando les pues, da depresión postparto y todo eso. claro, y de ahí que entonces cuando hablamos sobre la despenalización del aborto, pues hablamos es sobre el derecho a decidir de los cuerpos de las Claro, mujeres. Es lo que está en juego es eso, o sea, no es el aborto sí o el aborto no, porque los abortos van a seguir existiendo. Claro. Es el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, ¿no? O sea, que las mujeres podamos decidir sobre nuestro cuerpo si queremos o no maternar, ¿no? En este caso. Entonces, pues por ahí pasa, ¿no? y Claro. no criminalizarnos por ello, ¿no? Porque con Claro, los hombres no pasa. Si ellos no quieren, no, está bien que no quiera ser papá, pero con nosotras es tu obligación, ¿no? ¿Cómo no vas a ser mamá? Sí, sí, es todo un Totalmente. tema. Bueno, pues ya se así nos es. acabó el tiempo, pero muchísimas gracias por esta plática tan enriquecedora y tan, pues necesaria, hasta necesaria diría yo, como hacer consciente todo lo que involucra ser madre y maternar, eh, pues desde la conciencia y no solo decir, le echamos ganas, ¿no? O sea, hay que Ujú. tener como una visión muy general de qué es lo que conlleva esto. Y pues te agradecemos muchísimo. Le agradecemos a todas y todos los que nos están viendo en redes sociales. Los invitamos a que comenten aquí abajo qué les pareció, si agregarían algo, si están de acuerdo, si qué otro tema les gustaría que platicáramos aquí en Desvergonzadas. Y pues nos vemos la próxima. Te agradecemos mucho, Walis. Muchas gracias a ustedes, Ingrid, Paola, y me da mucho gusto también que estén haciendo estos esfuerzos aquí en estos espacios. Felicidades, chicas, por este trabajo. Y bueno, Muchas pues gracias. aquí. Muchísimas Gracias a gracias. ustedes.